Afirmaciones versus reprogramación mental. ¿Cuál funciona de verdad? Y lo que la ciencia revela. Durante años repetí, soy exitoso, soy abundante, soy feliz, pero nada cambiaba. Me miraba al espejo y en el fondo no me creía ni una sola palabra, hasta que descubrí que el problema no eran las afirmaciones, sino cómo mi mente estaba programada para rechazarlas. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado algo parecido? Hoy voy a explicarte por qué las afirmaciones no siempre funcionan. Y lo más importante, ¿qué dice la ciencia sobre cómo reprogramar tu mente de forma profunda y real? Este video puede ser el punto de quiebre que estabas esperando. ¿Y qué son las afirmaciones? ¿Y por qué muchas veces no sirven? Las afirmaciones son frases positivas. Soy suficiente. Merezco amor. La abundancia fluye hacia mí. Pero seamos honestos, repetirlas no siempre cambia nada. ¿La razón? Tu subconsciente no se deja engañar tan fácil. Si lo que dices choca con lo que crees, tu mente lo rechaza, y eso lo confirma la ciencia. Un estudio publicado en Psychological Science encontró que las personas con baja autoestima se sentían peor después de repetir afirmaciones que no creían. ¿Entiendes el punto? Tu cerebro entra en conflicto y activa sus defensas internas. Por eso, repetir «soy exitoso» sin sentirlo es como poner una curita sobre una herida profunda. Además, las afirmaciones mal usadas pueden generar más frustración. ¿Por qué? Porque al no ver resultados, muchos piensan «algo está mal conmigo, esto no sirve para mí» y abandonan su proceso de transformación. Pero no eres tú el problema. Es la técnica superficial. Entonces, ¿qué es reprogramar la mente? Reprogramar no es repetir, es reconfigurar, cambiar el software mental, actualizar los patrones que controlan tu forma de pensar, sentir y actuar. Y esto, amigo, amiga, no es espiritualidad sin base, es neurociencia pura. Hablamos de neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de modificar sus conexiones. El doctor Michael Merzenich lo demostró. Tu cerebro puede cambiar con nuevas experiencias, emociones y repeticiones. ¿Y sabes qué más? Esto ocurre más rápido cuando estás en estados de ondas cerebrales alfa y teta, como justo antes de dormir o al meditar. Por eso, las visualizaciones profundas funcionan, porque llegan donde las palabras no llegan, al subconsciente. En ese estado de mente relajada, puedes instalar nuevas creencias, como si reescribieras el código de un programa viejo. Y no es solo teoría. La Universidad de Wisconsin demostró con neuroimágenes que la práctica constante de visualización y meditación genera cambios estructurales en el cerebro. Y la diferencia real entre afirmar y reprogramar. Veamos la diferencia clara. Afirmar es decir algo bonito, y reprogramar es sentirlo, visualizarlo, repetirlo en el estado mental correcto y actuar en coherencia. Una afirmación es una frase. Una reprogramación es una transformación. Te doy un ejemplo. Decir, soy saludable mientras comes mal y odias tu cuerpo, es solo una frase vacía. Pero visualizarte con salud, amar cada célula de tu cuerpo y actuar como una persona que se cuida, eso sí reprograma tu biología. ¿Ves la diferencia? Las afirmaciones se quedan en la superficie si no hay emoción, acción ni coherencia. La reprogramación toca la raíz, cambia el quién soy profundo, y eso transforma tu realidad. Física cuántica y reprogramación. ¿Mito o realidad? La física cuántica no dice que puedes manifestar lo que quieras con solo pensarlo, pero sí dice algo más poderoso. La conciencia del observador modifica lo observado. El famoso experimento de la doble rendija lo demuestra. Cuando observamos una partícula, su comportamiento cambia. Eso implica que tu atención y tu intención tienen poder. A nivel cerebral, esto activa tu sistema reticular activador, que filtra la información que percibes del mundo. Cuando empiezas a enfocar tu mente en una nueva versión de ti, tu cerebro empieza a buscar evidencia que confirme esa nueva identidad. Y con el tiempo, esa nueva realidad se manifiesta. No mágicamente,
sino porque has cambiado la forma en que percibes y actúas. Herramientas que sí reprograman tu mente. Aquí van herramientas que funcionan, probadas por la ciencia. 1. PNL. Programación neurolingüística. Técnicas como el anclaje, la disociación y la reestructuración interna permiten modificar cómo procesas experiencias y creencias. Segunda meditación guiada. Reduce la actividad de la amígdala, centro del miedo, y fortalece la corteza prefrontal. Mejora foco, control emocional y toma de decisiones. Tercera visualización cuántica. Te conecta con tu nueva identidad. Involucra todos los sentidos. Cuanto más real la imagines, más rápido tu cerebro la aceptará como posible. Cuarto, journaling terapéutico. Escribe la historia vieja, luego escribe la nueva. Al repetir esto por 21 días, tu sistema nervioso empieza a integrar el cambio. Quinta acción coherente. Hablar es bueno, visualizar es poderoso, pero actuar es definitivo. Cada pequeña acción reafirma tu nueva identidad. Ahora, ¿cómo aplicarlo desde hoy? Hoy mismo puedes empezar a reprogramar tu mente. Y no necesitas años de terapia ni miles de libros. Solo necesitas enfoque y compromiso contigo. Aquí te dejo una guía paso a paso para comenzar. 1. Elige una afirmación que no te creas todavía. Por ejemplo, soy suficiente, merezco abundancia, estoy en paz. Elígela con honestidad, no con optimismo forzado. 2. Detecta la creencia limitante que la contradice. Pregúntate, ¿qué parte de mí no cree esto? ¿Qué voz interna lo rechaza? Esa es la raíz. Ahí empieza todo. Tercera, siente la emoción que hay detrás de esa creencia vieja. ¿Es miedo? ¿Vergüenza? ¿Duda? No la evites. Obsérvala. Atraviésala. Cuarta, visualiza una versión de ti donde esa afirmación ya es real. Imagina con claridad cómo camina, cómo habla, cómo decide esa versión tuya. Hazlo vívido, hazlo emocional. Tu cerebro graba lo que sientes, no solo lo que piensas. 5. Repite esa imagen justo antes de dormir. Es el momento donde tu subconsciente está más receptivo. No subestimes ese ritual. 6. Haz una pequeña acción diaria que confirme esa nueva identidad. Una llamada, una decisión, una postura corporal distinta. No importa si es pequeña, lo importante es que sea coherente. 7. Sé constante, sé paciente y observa los cambios. Esto no es magia, es biología aplicada. Y la constancia es la verdadera técnica. Recuerda, esto no es autoayuda barata. Es entrenamiento mental de alto nivel, con intención, con base científica y con alma. Tu mente no está rota, solo está programada con instrucciones viejas, y lo mejor es que puedes cambiarlas, desde hoy. Pero nadie lo hará por ti. Tú eres el programador, tú eres el código, tú eres el sistema. Ahora dime, ¿qué afirmación has usado sin resultados reales? Déjala en los comentarios. Te leo. Y puede que la analicemos en un próximo video. Y si quieres contenido como este, claro, sin humo, sin promesas mágicas y con base científica real, suscríbete, activa la campanita. Porque en el próximo video te voy a enseñar las 3 frases que reprograman tu subconsciente en minutos. Sí, así como lo oyes. Nos vemos en ese video y recuerda, no es lo que repites, es lo que reprogramas.